Listo. Estoy compartiendo pantalla. Vamos a entrar directamente a nuestra plataforma Sayuna, donde vamos a ingresar al curso Descripción y funcionamiento de los componentes del vehículo, caja de transferencia y ejes. Profe, qué pena, se escucha muy lejos. Aquí estoy con el micrófono y estoy con todo el volumen. ¿Me confirman cómo me escuchan todos, por favor? A ver si es inconveniente de una persona o todos me escuchan bajito. Voy a salir y voy a ingresar nuevamente. Listo. Freymar dice que me escucha bien. Bueno, entonces lo voy a ocupar. Sahuna está un poquito pesado. Estamos en la actividad aprendizaje 4 del curso de descripción y funcionamiento de los componentes del vehículo, caja de transferencia y ejes. Vamos a revisar el material de formación número 4, que está relacionado con puntas de ejes, rodamientos y tipos de tracción. Está la tabla de contenido del material de formación. Está la transmisión de la fuerza motriz hasta las ruedas, semiejes de propulsión, semiejes delanteros con unos subtemas, puntas ejes posteriores, sistemas de acoplamiento de tracción controlada en propulsor y unos subtemas. Transmisión de la fuerza motriz hasta las ruedas. Permítanme un momentico aquí. Perdón. Continuamos entonces. Estamos compartiendo pantalla. Me confirman que están viendo la pantalla, ¿no? Estamos compartiendo el material de estudio. Transmisión de la fuerza motriz hasta las ruedas. Este es el título, el primer título del material de estudio. Me confirman que se escucha bien. Ok. Listo. Entonces, un vehículo puede tener la tracción en las ruedas delanteras como tenemos en el gráfico de un vehículo Mini Cooper. Este es un vehículo Mini Cooper, agenciado por la BMW. Y como la mayoría de vehículos de pasajeros modernos, en estos casos las ruedas posteriores no tienen tracción. O sea, estas ruedas, las ruedas posteriores, estamos hablando del tren trasero. Vamos a aumentarlo un poco aquí. Este es el tren trasero. Este es el tren trasero. Estas ruedas no tienen tracción. O sea que ellas giran libremente, ¿sí? Y pues son independientes porque obviamente cada una tiene su rodamiento, no van unidas, no dan el mismo número de vueltas porque en una curva no pueden dar el mismo número de vueltas porque si no la rueda interna
la rueda externa patinaría. En los vehículos que tienen la fuerza motriz en las ruedas posteriores, la propulsión venida desde el motor los obligará a empujar el vehículo, mientras que sus ruedas delanteras girarán solamente, ¿sí? Entonces, aquí lo que están explicando es que en este caso tenemos una tracción delantera. Semiejes de propulsión es lo que llamamos semiejes en este caso, a los que están o los que salen de la caja de velocidades, porque aquí no hay semiejes, aquí no hay ejes de propulsión, porque aquí no hay propulsión. Aquí simplemente giran libremente, aquí lo que hay solamente es un rodamiento para permitir el giro libre de la rueda. Entonces, cuando hablamos de semiejes de propulsión, estamos en el Mini Cooper, estamos hablando de la parte delantera, ¿sí? Aquí, ¿sí? Esta parte de aquí. Entonces, aquí estamos en el semieje. Este sería el semieje del lado izquierdo, semieje del lado derecho. Este semieje es más largo, ¿sí? Que el semieje del lado opuesto. Esta particularidad, ¿por qué? Porque la caja no va en todo el centro, sino que ella va en los vehículos aquí en Colombia, van hacia el lado, la caja va hacia el lado izquierdo, ¿sí? Va tirada hacia el lado izquierdo y el motor va hacia el lado derecho. Entonces esa particularidad genera que un semieje sea más largo que el otro. Al ser un semieje más largo que el otro, necesita un punto de apoyo, lo ancle para darle balanceo y darle lineamiento, darle una línea al eje y que tenga donde apoyarse, porque recuerde que esto gira a muchas revoluciones por minuto. Y al tener muchas revoluciones por minuto, si no tiene un punto de apoyo, puede generar un desbalanceo y se genera una vibración en el vehículo. Entonces, digamos que este punto de apoyo es esencial para disminuir vibraciones que puedan ser generadas por la alta rotación del semieje. Aquí tenemos el diferencial. Sí, diferencial, como su nombre lo dice, el que nos permite tener diferentes velocidades en las ruedas, ¿sí? El que le puede permitir a la rueda ser independiente una de la otra y tener su propulsión para que se comporten en línea recta, girar a la misma velocidad y en curva poder tener diferentes revoluciones en cada una de las ruedas, porque en curva la rueda interna gira a menos velocidad y la rueda externa gira a una mayor velocidad. Perdón. Estamos con el diferencial y obviamente pues los apoyos del diferencial. Ustedes ven aquí es el soporte del diferencial con unos soportes de caucho para sujetarlos a la carrocería, al chasis del vehículo. Los rodamientos de ola, entonces estos, además de tener unos semiejes en la parte delantera, ¿sí? Entonces estos semiejes, como ya lo hemos visto en la clase pasada, vimos que hay unos fuelles, internamente pues tiene una grasa que permite estar lubricado todos estos, internamente las juntas homocinéticas. Entonces tiene una punta que es la de color verde que va a entrar ¿en dónde? En el bocín, que es el de color amarillo, ¿sí? Y a su vez ese bocín va a tener un rodamiento que va a ir incrustado a presión. Normalmente estos rodamientos se incrustan o se instalan en prensa hidráulica en este componente azul que se conoce como portamangueta, ¿sí? Entonces, ahí tenemos lo que es el semieje, el azul que es el portamangueta, este componente verde es la punta del eje que hace parte del semieje, este componente amarillo viene siendo el bocín, que es donde
va instalado la punta del eje con los pernos también. Aquí van instalados los pernos de sujeción de las ruedas. Perdón. Y la tuerca de seguridad para sujetar lo que es este semieje. Y por la parte superior la portamangueta va a estar sujetada al amortiguador. Y por la parte inferior va a ir sujetada a la tijera. Entonces, aquí tenemos rodamientos doble de bolas y rodamiento de rodillos cónicos. Son muy utilizados en las ruedas. En las imágenes se pueden observar la forma y el diseño de dos tipos de rodamientos, los mismos que disponen siempre de los anillos espaciadores entre bolas o entre rodillos cónicos, así como de los retenedores a sus costados, y estos últimos se encargan de mantener la grasa lubricante, esto es importante, y no permiten el ingreso de agua y polvo del exterior hacia las pistas. Entonces, hay dos tipos de rodamientos muy utilizados, son los de bolas y los cónicos. Aquí hay una particularidad. Estos normalmente son sellados. ¿Sí? Estos rodamientos son sellados. Aquí ya vienen prelubricados de fábrica, ¿sí? Con una grasa especial. No es cualquier tipo de grasa, ¿sí? La grasa tiene que tener lo que se conoce como un punto de goteo. ¿Qué es el punto de goteo? Ni muy líquida, que la grasa se vaya a salir del rodamiento, ¿sí? Ni puede ser muy viscosa, o sea, muy compacta, que no vaya a permitir que se disperse en el interior del rodamiento para lubricar las bolas o lubricar los rollos. Entonces, una grasa especial de rodamientos con un punto de goteo especificado por el fabricante del rodamiento. Entonces, tiene las bolas, que es lo que permite que gire, ¿sí? Esta parte interna, que esta pista interna, es la parte que entra a presión, ¿sí? Y en este caso entraría en, digamos que por aquí entraría el eje, y la parte externa, la pista externa, es donde entraría en el componente que se conoce como bocín. Entonces, estas bolas lo que permite que estas pistas puedan girar, ¿sí? Y este retenedor que ustedes observan aquí, como lo está describiendo el enunciado, es para no permitir que esa grasa especial se vaya a escapar, se vaya a ir, y para evitar que agua o polvo, mugre, ingrese al rodamiento, porque cualquier elemento extraño como polvo, mugre, pues va a entrar en las bolas o en los rodillos, y esto, como gira a alta velocidad, eso va a generar desgaste en los componentes internos. Bueno, aquí tenemos un semieje delantero, ¿sí? Esto normalmente lo utiliza, este tipo de suspensión, en una camioneta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un diferencial delantero, y si tiene un diferencial delantero es porque tiene un diferencial trasero. Normalmente ocurre así. Entonces, este sistema de tipo de suspensión de doble brazo oscilante, ¿sí? Tiene esta tijera en la parte, una tijera en la suspensión, y por la parte de abajo tiene otra tijera, y una barra de torsión, que es la que permite, esto tiene una calibración, darle la flexibilidad a la suspensión. Puntas de ejes posteriores para tracción delantera. Estas puntas de ejes están en la parte de atrás. Normalmente en la parte trasera es muy utilizado lo que es el sistema de frenos por zapata, ¿no? O sea, por bandas. Se utilizan algunos, se utilizan discos, pero es muy utilizado el de bandas. ¿Por qué? Pues porque es más económico. La producción de este tipo de sistemas es más económico que el disco. El tema de los discos y lo del caliper es una producción, fabricarlo es más costoso. Entonces, por eso usted normalmente ve
discos de freno en la parte de atrás, pero en vehículos ya gama media alta. Entonces, este sistema es muy utilizado, cumple su función. Normalmente aquí donde actúa lo que es el freno de emergencia, el freno de emergencia lo que hace es activar estas zapatas que tienen un material de fricción como el asbesto, pero ahorita no se utiliza el asbesto, sino un material de fibras sintéticas que también genera muy buena fricción para detener. ¿Qué es lo que detiene? Detiene esta campana, este tambor de color gris, porque esta campana es la que va unida a la rueda. Entonces, al detener esta campana, pues se está deteniendo directamente la rueda. Y esta punta de eje, nomás es este pedacito que ustedes observan aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene tracción. Simplemente es este pedacito, esta puntilla que ustedes observan aquí, que es para darle el ajuste a la campana y a su vez, pues darle el ajuste a la rueda. Porque si se sale la campana, también se saldría la rueda, porque la rueda está directamente sujetada a la campana. Entonces, digamos que esta tuerca de ajuste es la que nos permite mantener sujeta la rueda también indirectamente ahí. Entonces está la zapata, los muelles de zapatas, que es lo que mantienen, los que retornan las zapatas. Cuando yo freno y suelto el freno, estos muelles o estos resortes son los que retornan las zapatas para que no siga frenando o no siga un contacto directo muy fuerte con el tambor y generen desgaste, ¿sí? Está el cilindro de freno, que es compresión hidráulica, lo que hace cuando yo piso el pedal del freno, está que las bandas no solamente funcionan con el freno de emergencia, sino también con el pedal, o sea que es un sistema mecánico y hidráulico. Funciona con guaya y funciona con presión de líquido de frenos. Perdón. Está la tuerca de ajuste y una tapa grasa, porque normalmente pues aquí lleva unos rodamientos, ¿sí? Normalmente ya un rodamiento cónico, lleva dos, lleva uno en la parte interna y otro acá en la parte externa. Normalmente, por ejemplo, el Spark maneja este tipo de rodamientos. Y aquí hay algo particular con ese tipo de rodamiento, es el ajuste. Se recomienda hacerle mantenimiento cada 20.000 kilómetros, o sea, desmontarlos, lavarlos muy bien y cambiarle la grasa. Y el montaje sí es muy delicado porque estos rodamientos, como son cónicos, hay que saber darle una precarga. ¿Qué es una precarga? Que yo voy a ajustar esta tuerca al máximo, pero yo no la puedo dejar ahí, porque al ser cónico se frena la rueda. Entonces yo le doy un ajuste al máximo para que el rodamiento asiente, pero después yo tengo que devolver un cuarto de vuelta, ¿sí? Ese es el ajuste que se le da a un rodamiento cónico. Si yo ajusto esto al máximo y ahí lo dejo y le meto ahí, perdón, esto tiene una chaveta de seguridad, yo le meto la chaveta de seguridad y lo dejo ahí el ajuste al máximo, voy a frenar, o sea, los rodamientos quedan tan ajustados que cuando empieza a girar la rueda, se empieza a generar lo que es un aumento de temperatura en el rodamiento, se aumenta tanto la temperatura que la grasa se destila, ¿sí? Se pierde por temperatura, la grasa empieza a volverse muy fluida y se empiezan a quedar sin lubricación y se frenan los rodamientos. Entonces, por eso en este tipo de rodamientos cónicos es importantísimo hacer una precarga. Como les expliqué, ajustamos al tope la tuerca y después que tenemos ajustada a tope la tuerca que asentó bien el rodamiento, devolvemos un cuarto de vuelta y ahí cuando la devolvemos, ahí ya es el ajuste final que se le va a dar al rodamiento. O sea, que él quede un poco libre, no puede quedar totalmente ajustado. Bueno, bienvenido a los que acabaron de ingresar. Puntas de delantera sin tracción, este también pues lo manejan vehículos. Normalmente la tracción de los automóviles en la parte de adelante, eso es lo normal.
¿Dónde vamos a encontrar una tracción trasera solamente atrás y no adelante? Por ejemplo, en vehículos deportivos. Por ejemplo, Hyundai tiene un Hyundai que llama Hyundai Genesis. Ese Hyundai Genesis nomás tiene tracción a parte trasera. ¿Por qué? Porque es un vehículo tipo deportivo. Entonces, normalmente vehículos tipos deportivos tienen tracción trasera porque los vehículos deportivos eh, tienen ese tipo de tracción porque se les facilita el derrape, ¿sí? En las curvas pueden derrapar de una manera más fácil con la tracción trasera. Cuando tienen tracción trasera, en algunas camionetas también. Algunas camionetas nomás tienen tracción atrás y no adelante. Algunos camiones también antiguos nomás tienen tracción atrás y adelante, ¿no? Entonces, en la tracción delantera, las puntas de los ejes, solamente también como nosotros le decimos vulgarmente nuestro medio cachos, ¿no? El cacho, es esta parte de aquí, solamente tiene el rodamiento, entra el disco, ¿sí? Con sus respectivos rodamientos ya el disco ingresa ahí, una arandela, una tuerca, un pasador. Este pasador es para evitar que la tuerca vaya a perder ajuste. ¿Por qué? Porque esa tuerca no ajusta al 100%. Entonces, por la vibración, el movimiento de la rueda, puedes ajustarse. Entonces, por eso es importante que tenga este pasador. Porque si se suelta esta tuerca rojita que ustedes observan aquí, prácticamente se sale la llanta. Porque la llanta va unida a través de estos pernos. 1, 2, 3, 4, 5, normalmente 5 pernos por una camioneta. Los automóviles manejan más o menos 4 pernos, hasta 3 pernos los automóviles pequeños. Cuando usted ya tiene 5 pernos, ya estamos hablando de camioneta. Entonces, la rueda va unido a través de estos pernos al disco y el disco está sujeto a esta punta de eje a través de esta tuerca. Entonces, si se zafa la tuerca, se viene la llanta. Importante. Y el tapagrasa, ¿por qué? Porque hay un rodamiento que va lubricado y con las revoluciones, eso girando a muchas revoluciones por minuto, pues lo que va a generar es que la grasa va a intentar salir, pero el tapagrasa impide que se salga la grasa para que no se vaya a quedar el rodamiento sin lubricación. Y tenemos la mordaza de freno, la de color morado, que es la que cumple la función de disminuir o detener la velocidad del freno de disco, como ustedes lo observan aquí. ¿Con qué? Con presión hidráulica. Una vez pisamos el pedal del freno, se genera una presión hidráulica que acciona esta mordaza de freno, detiene el disco, lo que hace el sistema de freno, ¿no? Transformar lo que es la energía mecánica en energía calorífica. Esto se calienta. En algunos casos, si venimos a mucha velocidad, normalmente en los vehículos de competición hay cámaras que detectan que eso se pone al rojo. Este disco se pone al rojo vivo y por eso es muy importante utilizar discos ventilados, ¿sí? Que lo que ustedes observan ahí son discos ventilados. Estos agujeros no son de adorno, son diseñados con un sentido, ¿sí? Pensando en que cuando se calienta el disco, entonces por la velocidad que lleva el aire que viene de frente, entra por estos agujeros de ventilación y al salir lo que están haciendo es una transferencia de calor, le están bajando la temperatura al disco y de esta manera el disco no se pandea, porque si el disco se calienta mucho y no tiene cómo disipar ese calor, lo que el disco puede generar es que el disco se pueda pandear, o sea, pueda perder el alabeo y puede empezar a generar lo que son vibraciones en el pedal del freno. Pero sabes, el cliente cuando llega al taller dice, no, es que tengo vibración en el pedal del freno. Esa vibración es generada por un disco de freno que ya tiene alabeo o tiene pandeadura. Puntas de ejes dentro de la suspensión. Esto es una suspensión MacPherson, delantera individual, ¿sí? Como ustedes lo observan ahí,
Este tipo de suspensión se caracteriza porque tiene una barra estabilizadora. Esta barra que ustedes ven de color como morado es la que permite la estabilización del vehículo a altas velocidades. Tiene un amortiguador, ¿sí? Y que también esta MacPherson, ¿qué caracteriza? ¿Por qué es MacPherson? Porque el amortiguador es en esa misma unidad tiene lo que es el resorte, o sea, es muelle y amortiguador, como ustedes observan aquí, o sea, tiene el muelle y tiene el amortiguador ahí mismo, ¿sí? Perdón. Tiene muelle y amortiguador, mire. Muelle y amortiguador. Vamos a mirar acá arriba, como para comparar. Mire esta suspensión. En esta suspensión, el amortiguador está solo, mire. No tiene el resorte. El resorte va por aparte. En la MacPherson, en el mismo amortiguador tiene el resorte. Eso lo que le permite es que cuando se comprime el amortiguador, el resorte lo retorna a su posición normal. Eso es lo que hace el resorte. Diseños de las puntas de eje delantera. Aquí tenemos un diseño de una punta de eje. Mire que es como de forma cónica. Y en la parte roja es donde actúa el rodamiento cónico. Dos rodamientos cónicos. Estos rodamientos si se les hace mantenimiento y se les cambia la grasa. A diferencia de los de rodamientos como de balitas o de los que vimos al principio. Vamos otra vez acá al principio. Estos como de rodillos. Ah, no, pero estos son cónicos. Estos normalmente no son cónicos. ¿Sí? Normalmente estos rodamientos de bolas no son cónicos y normalmente son vienen sellados, normalmente. Entonces no es necesario cambiar la grasa. ¿Y cuál sería la falla de un rodamiento? Normalmente genera un zumbido, empieza a rumbar el vehículo, entonces el cliente lo que dice es, no, es que yo voy andando y zumba algo, y sobre todo después de 60 kilómetros por hora empieza a zumbar el vehículo. Entonces, si empieza a zumbar el vehículo, a generar un rumbido que se siente en todo el vehículo, hay que revisar lo que son los rodamientos y se cambian por eje. ¿Qué quiere decir por eje? Que si falla un rodamiento delantero izquierdo, que es el que está malo, hay que cambiar los del eje, o sea, el izquierdo, el delantero izquierdo y el delantero derecho, se cambian ambos. Esa es la recomendación técnica. Y si falla uno de atrás, entonces se cambian los dos de atrás. ¿Por qué se hace eso? Porque pues se supone que tienen la misma vida útil. Si giran a la misma velocidad, a las mismas vueltas, son de la misma calidad, si ya falló uno es porque el otro también va a fallar, porque tienen la misma vida útil. Aquí le hace lo que es el ajuste de las puntas de eje, ¿sí? Una recomendación. Mire que aquí dice, afloje la tuerca de castillo unos 30 grados aproximadamente hasta comprobar que el pasador pueda ser instalado, ¿sí? Entonces, aquí le dicen 35 grados, yo le dije un cuarto de vuelta, yo le dije 90, o sea, yo le dije muchos, digamos, muchos grados, 90 son muchos. Sí, son aproximadamente entre 45 y 30 grados, lo que dice el fabricante, mire, aquí está, para que lo tengan en cuenta. Entonces, hay que ajustar la tuerca a 30 libras-pie con un torquímetro, o lo que recomienda el fabricante, porque eso también depende del tamaño de la tuerca, ¿sí? Y luego cuando llevamos el ajuste, yo giro el disco, ¿sí? Para que se asiente el rodamiento. Y ya cuando gira, si es necesario, vuelvo y le doy otra vez el torque. Y ya después, entonces, lo aflojo 30 grados. Y ya ahí con esos 30 grados ya le puedo meter el pasador.
Aquí tenemos un semieje. Este es de la parte de atrás. ¿Por qué queremos de la parte de atrás? Porque tiene este cable de freno de mano. Este cable normalmente es el que acciona las bandas traseras. Entonces, por eso se reconoce que es un tren trasero y tiene zapatas que normalmente son utilizadas en la parte de atrás. Las zapatas en algún momento se utilizaban en la parte delantera, pero en autos antiguos, antes de que eh, se inventara la tecnología del disco de freno, se utilizaban como en las motos, ¿no? Como en algunas motos que utilizan bandas de freno adelante y bandas de freno atrás. Solo que no son tan eficientes. ¿Por qué? Porque no disipa muy bien la temperatura. Como están encerradas en una campana, en un tambor, no disipa muy bien el calor. A diferencia del disco, que el disco si es ventilado, disipa muy bien la temperatura y eso hace que sea más eficiente la capacidad de frenado. Se reduce la distancia de frenado. ¿Qué quiere decir la distancia de frenado? Que una vez usted pisa el pedal del freno, el vehículo se detiene más rápido. Aquí están lo que van las constituciones del rodamiento, ¿sí? Rodamiento de bolas, de rodillos y de agujas. Esto se utiliza mucho en las tricetas, como lo vimos en la clase pasada. Todo esto va lubricado, obviamente, ¿no? Siempre debe haber lubricación en los rodamientos. La forma como puede ir instalado, como lo determina el fabricante, ¿no? El fabricante puede determinar cómo van a trabajar los rodamientos, cómo van a trabajar las bolas, los rodillos, las agujas. Sistema de acoplamiento de tracción controlada en propulsor. Todos los ejes de propulsión a los que nos hemos referido hasta el momento para permitir la propulsión a las ruedas de un vehículo han sido ejes conectados de forma permanente. Sí, quiere decir que el eje va conectado directamente a la caja. Entonces nos referimos a sistemas de acoplamiento que pueden ser controlados de forma mecánica o electrohidráulica para que la tracción del eje delantero posterior sea dependiente de un control basado en las necesidades de tracción de uno de los ejes de un vehículo. Un sistema de embragues controlados por una electroválvula, un solenoide, permite que la presión hidráulica que proviene de una bomba de presión empuje una o varios pistones que se encargan de comprimir los embragues para que el eje de propulsión de entrada se convierta solidario con el eje de salida. Vamos a alejarlo un poco aquí. ¿Sí? Entonces, el eje de entrada y el eje de salida, que quiere decir que aquí hay unos embragues. ¿Sí? Y estos embragues, con ayuda de una presión hidráulica, se comprimen para que haya una comunicación de movimiento, ¿sí? Una transferencia de movimiento, y entonces al haber esa transferencia de movimiento, este eje se conecta con este eje de salida. Entonces lo que llamamos un sistema de acoplamiento de tracción controlada. ¿Sí? Esta tracción de eje delantero, este es para acoplar lo que es la tracción, ¿sí? O sea que la rueda queda libre cuando se encuentra en esta posición de free libre y cuando yo lo giro manualmente, porque eso se hacía manualmente, giro, esto va aquí en la rueda, ¿no? Estamos hablando de la rueda. En loop queda bloqueado, lo que significa que el eje está transmitiendo tracción o está transmitiendo movimiento a la rueda. Aquí está el sistema de bloqueo de eje delantero. Mire cómo funciona, ¿sí? Aquí está mostrando básicamente ese sistema de candado. ¿Para qué? Para darle la tracción a la rueda. Perdón, profe. ¿Sí? Ese eje de bloqueo en la rueda lo usaban eran los Toyota, ¿cierto? Sí, sí, Creo que. señor. Los Toyota Bueno. y las Mitsubishi y la Nissan también. Listo. Y aquí tenemos entonces lo que es
Un sistema controlado de tracción en semieje delantero, ¿sí? Para pasar de 4W a 2W, 4W, o sea, tracción en las 4 ruedas o tracción en las 2 ruedas. ¿Todo a través de qué? De un actuador, ¿sí? Este actuador lo que permite es hacer ese acoplamiento junto con los embragues, pero en función de unas válvulas solenoides que básicamente son digamos, que son unos imanes, o sea, hacen un principio de electromagnetismo, se activa, pasa electricidad a través de esta válvula, se genera un campo magnético, entonces se mueve la válvula y permite que el vacío, ¿sí? Una bomba de vacío, o sea, normalmente puede venir del booster, llegue hasta aquí y pueda mover el actuador con vacío, o sea, como si estuviera succionando, succiona. Entonces, dependiendo de la válvula que esté trabajando, entonces acciona por un lado, el diafragma se mueve y genera el movimiento de este eje que está aquí. Aquí en este caso está accionado la válvula de solenoide A, entonces genera el vacío hacia acá, se mueve el diafragma hacia el lado de acá, generando que el eje mueva hacia la derecha. Si yo activo el solenoide B, entonces hace todo lo contrario, se mueve el diafragma hacia la izquierda y genera que el eje también se mueva. Para pasar de 4W a 2W. Listo. Ese sería el material de formación 4. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Es momento de hacerla. En el tema de los discos, el disco se puede pulir o no sé cómo decirle, pues Ya le respondo. Permítame un momentico. Les comparto esta pantalla aquí de la guía de aprendizaje para hablar de las 3 evidencias que vamos a hacer. Bueno, antes de hablar de las 3 evidencias, a responder la pregunta del compañero, ¿esos discos se pueden pulir? Sí. Normalmente los discos de freno traen un espesor indicado por el fabricante. Entonces, ese espesor está en el disco. Viene por milímetros. Entonces dice, internamente el disco dice 25 milímetros. ¿Qué significa 25 milímetros? Que hasta 25 milímetros de espesor el disco puede trabajar en óptimas condiciones sin pandearse. Si de ahí hacia abajo, por desgaste o por rectificación, que es lo que se le hace al disco, o sea, cuando el disco sufre desgaste por el trabajo normal de la pastilla, o a veces que le instalan pastillas de mala calidad, pastillas muy baratas, que normalmente las pastillas baratas son pastillas con un material muy duro, entonces lo que hace es que la pastilla dura muchos años, pero empieza a comerse el disco. Entonces, una pastilla fina se caracteriza por tener un material blando para que cuando haga el trabajo de frenado se gaste la pastilla y no el disco. Entonces, cuando utilizan pastillas de mala calidad, se empieza a comer el disco, se genera una rayadura en el disco, hace cama en el disco. Usted lo puede rectificar siempre y cuando esa rectificación no vaya a pasarse del espesor mínimo, que digamos en un caso puede ser 25 milímetros, puede ser 22 milímetros, eso depende del tamaño del disco, en otros casos del vehículo, porque a mayor tamaño del vehículo, mayor espesor, más grande va a ser el disco. Entonces, sí se puede rectificar siempre y cuando respetando las especificaciones técnicas del espesor mínimo de ese disco. ¿Por qué? Algunos lo hacen, lo rectifican, no tienen en cuenta esa especificación y uno, eso, tranquilo que eso trabaja, lo montan y sabe qué pasa cuando se exige el disco al máximo, digamos que usted viene en una pendiente y le mete el freno de una, ese disco puede partir, ¿sí? En el peor de los casos se puede partir. Y si le va bien, se pandea, o sea que se vuelve como una oblea así, en vez de girar derechito, él empieza a girar y empieza a generar este movimiento de pandeadura. Lo que hace es empezar a mover las pastillas, a mover el caliper, y eso se siente en el pedal del freno, que el pedal del freno empieza a fluctuar, a moverse.
Listo, generar una vibración. Listo. Vamos a tener 3 evidencias, un caso hipotético, como lo hemos venido trabajando en los casos hipotéticos. Vamos a tener una evaluación de conocimiento. Esa evaluación, pues, como tipo IFES, opción múltiple, única respuesta. Usted va a ingresar con un tiempo determinado, ¿sí? No sé, no se vaya a pasar de, creo que le puse 30 minutos, miremos aquí la guía. 1 hora. Tiene 1 hora para realizar la evaluación, tiene 10 preguntas, o sea que tiene 6 minutos por cada pregunta, tiempo suficiente para responder. Y si usted llega a sacarse por encima del 70%, la aprueba. O sea que si usted aprueba 7 preguntas, aprueba la evaluación. Si se saca 6, que es el 60% hacia abajo, no la va a aprobar, pero tiene hasta 3 intentos. Y hay un foro de tipos de tracción donde les dejé unas preguntas y usted va a responder a ese foro. ¿Sí? Directamente en Sajuna, usted va a responder a las preguntas que se plantearon ahí sobre el tipo de tracción. ¿Sí? Ahí hablamos sobre lo que es la tracción 4x4, ¿sí? La tracción 4x2, lo que es las ventajas, las desventajas. Entonces usted va a investigar y va a plasmar en ese foro, eso es obligatorio, ¿sí? Porque tiene calificación. Entonces tenemos 3 actividades para realizar en el foro. ¿Hasta cuándo es el plazo máximo? Recuerden que esta es la última clase ya. Esta es la última clase. Por lo tanto, nosotros tenemos hasta el 13 de julio. 13 de julio a las 11:59 de la noche. Eso es este domingo que viene ya, ¿sí? Entonces tenemos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 5 días, para ponernos al día con cualquier evidencia que tengamos pendiente, desde la actividad 1, 2, 3 y 4, cualquier actividad que usted tenga pendiente, póngase al día. Y el sábado, si Dios quiere, voy a estar enviando un listado ya de las personas que están al día, de los que ya enviaron todo, envío un listado de los que ya están listos para certificarse y envío un listado en amarillo a las personas que están pendientes, tienen evidencias pendientes. No dejen todo para el domingo porque a veces el domingo la plataforma se cae. Mire que hoy está presentando error, no puedo ingresar. Entonces, si usted mañana ingresa y está todo funcionando bien, aproveche y póngase al día y deje todo listo. ¿Listo? Esa es la recomendación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, Sí, profe, una pregunta, disculpe. cuénteme. Es que no me alcancé a entender. ¿Dónde es que colocó los listados de los que quedan pendientes, los que están al día? Le estoy diciendo que eso los voy a enviar el sábado. Como el sábado ya falta un día para cerrarse, entonces yo lo que hago un día antes es que envío el listado de los que ya están listos, que enviaron todo y están listos para certificarse. Es un listado verde. Y un listado amarillo de las personas que tienen cositas pendientes para que se revisen, se busquen ahí. Y si están pendientes con algo, pues pongan al día. Pero eso lo haremos el sábado. Listo, profe. ¿Y eso dónde los publica? Yo lo publico en anuncios de Sajuna y también se los mando al correo y también lo mando al grupo de WhatsApp. Ok, muchas gracias. Listo, no, tranquilos, con mucho gusto. Bueno, entonces los dejo porque tengo otro compromiso ahorita. Entonces, muchas gracias por su atención. Que tengan una feliz noche. Bendiciones para todos. Gracias, profe, muy amable. A Profe, ustedes, gracias. a ustedes. Feliz noche.